Vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias te damos en esta noche. Padre, has sido bueno con nosotros. Gracias, gracias, gracias por este tiempo, porque podemos venir y agradecerte, Señor, por todo, Señor, por lo bueno y lo malo, porque sabemos que aún lo malo nos ayuda para bien, Señor, a los que te amamos. Señor, te amamos. Te necesitamos, Señor, te pedimos perdones nuestros pecados, te pedimos nos ayudes, nos guíes, Señor, que seas tú siempre todo para nosotros, Padre, y te rogamos que nos des tu consejo, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu consejo, necesitamos tu guía, tu dirección, Señor. Yo te ruego que me ayudes en esta noche a hablar, Señor, en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender correctamente la Escritura, tu palabra, Señor. Ayúdanos, revélanos, Señor, todo lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Instrúyenos y ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, a atesorarla y a ponerla por obra, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Todo el reconocimiento solo a ti. Bendito Rey, Dios del cielo y de la tierra. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, Mateo 7, a partir del 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, es que el Sermón del Monte tiene una secuencia, ¿sí? Tiene una hilación en todo su contenido. Y no solamente una hilación, ¿sí? Realmente es una hilación maestra, porque es un sermón predicado por el maestro de maestros, ¿verdad? No son pensamientos aislados los del Sermón del Monte, como muchos lo toman así, como ideas totalmente aisladas una de la otra. No es así, sino que están conectados, ¿sí? No debemos de perder esto de vista para poder entender mejor el significado de este texto, ¿sí? No debemos sacarlo de contexto, como se ha hecho y se ha malinterpretado mucho, ¿sí? Debemos de considerar todo lo que ha venido diciendo el Señor desde el principio del Sermón del Monte. Ahora, el texto clave en este pasaje, o en estos pasajes, es el versículo 12, ¿sí? Dice el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿sí? Ese así que nos dice que lo anterior mencionado está relacionado a esto, ¿sí? Lo anterior mencionado a este, así que, ¿sí? Es un comentario a esta gran verdad. Eso, lo anterior mencionado a este, así que, es un comentario, ¿sí? A esta verdad que estamos leyendo. Una verdad de la cual dice el Señor ahí, esto es la ley y los profetas. Fíjense. O sea, es algo importante esto que está diciendo el Señor, ¿sí? Este es el estándar más alto. Es lo que se le ha denominado la regla de oro. ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado ese concepto, ¿no? La regla de oro. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Muchos eruditos, hermanos, concuerdan de esta verdad, que no hay una mayor ética a la que el hombre pueda aspirar. Sí, esta es la ley y los profetas, dice el Señor. Fíjense, el teólogo Alfred Edersheim, un judío convertido al cristianismo, comenta, es lo más cercano al amor absoluto que la naturaleza humana es capaz de lograr.
¿sí? Es lo más cercano al amor absoluto que la naturaleza humana es capaz de lograr. El ser humano, hermanos, puede tener cierta moral aún en su naturaleza caída, ¿sí? Incluso muchos pensadores en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares, en diferentes sistemas filosóficos, diferentes religiones, a lo largo del tiempo han llegado a conclusiones similares, ¿sí? Han desarrollado su propia versión de la regla de oro, pero ninguna se compara en lo absoluto a la del Señor Jesucristo. Sí, ahorita vamos a desarrollar esto, vamos a ver por qué. Y también, hermanos, toda la plenitud, toda la esencia de lo que significa esta verdad que el Señor está diciendo aquí y la capacidad de ponerla por obra, solo es posible para el creyente, ¿sí? No para el no creyente. El no creyente no posee la capacidad de funcionar de esta manera como el Señor nos está diciendo, ¿sí? También vamos a desarrollar este punto. Ahora, conforme nosotros hemos ido avanzando, ¿sí? En el estudio del Evangelio de Mateo, hemos ido viendo que el Señor habla en muchas ocasiones acerca del reino de los cielos, ¿sí? Una y otra vez nos habla acerca del reino de los cielos. Nos dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo dice una y otra vez. Bienaventurados los pobres en espíritu, nos dice al principio de la oración modelo, al principio del sermón, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y así continúa, ¿sí? Menciona muchas veces el reino de los cielos. Y es que Mateo tiene un enfoque judío en su escrito, ¿sí? Y está enfocado Mateo en presentar a Jesús como el Mesías, como el rey de los judíos. Por eso menciona tanto acerca del reino de los cielos que ha llegado. Sí, por eso menciona tantas veces lo que el Señor dijo, enseñó acerca del reino de los cielos. 32 veces, de hecho, lo menciona Mateo, el reino de los cielos, en el Evangelio, más que en cualquier otro evangelio o libro o carta. Sí, y también Mateo nos habla aquí más adelante acerca de quienes entran en el reino de los cielos y quienes no entran en el reino de los cielos. Y vemos que los creyentes en Cristo pertenecemos al reino de los cielos, en el cual obviamente Dios es rey y nosotros los creyentes somos los súbditos en este reino de los cielos. Y aparte de esto, sí, de esta ilustración, de esta verdad, ¿no? que habla, aparte de esto, aparte de decir que Dios es nuestro rey, también dice que Dios es nuestro Padre. Sí, también nos habla de que Dios es nuestro Padre celestial. Lo aprendimos en la oración modelo. Nos dice que oremos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Él es nuestro Padre y entonces nosotros somos ¿qué? Sus hijos, ¿verdad? Somos sus hijos. ¿Y eso qué nos hace a nosotros, los creyentes? Nos hace hermanos, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. En el aspecto relacional, hermanos, esa es la esencia del cristianismo. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. ¿Sí? Y así como el Padre nos ha amado, así nosotros debemos amarle y debemos amarnos unos a otros. Sí, por eso el Señor respondió a la pregunta de cuál es el gran mandamiento de la ley en el 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, de esto depende toda la ley y los profetas. Relación con nuestro Padre, relación
con nuestros hermanos, ¿sí? Y el amor de Dios es primero. ¿Por qué? Porque sin este primero, el segundo, pues no sería posible, ¿verdad? No sería posible. No podríamos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Y si se fijan, al final del 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y al final del 7:12 que leímos ahorita dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, estas son dos formas de decir lo mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es lo mismo, dicho de dos maneras diferentes. Lo que a nosotros entonces nos ayuda a entender mejor de qué se trata el amor al prójimo, ¿verdad? Es amarlo como a uno mismo, es hacer con él lo que esperamos que los demás hagan con nosotros. El amor a Dios primero, y lo que le sucede es el amor al prójimo. Y hermanos, fíjense, este es el tema central de todo el Sermón del Monte. Y presentar el patrón, las características de aquella persona que vive en el reino de Dios, ¿sí? El estándar de vivir en el reino. Porque el Señor, si recuerdan, empieza el sermón con las bienaventuranzas, empieza con el estándar del ciudadano del reino de los cielos, con las bienaventuranzas, ¿sí? Nos describe ahí los que son los bienaventurados del Padre, los que son ciudadanos del reino. Luego sigue con el estándar del ciudadano del reino con relación al mundo, cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Luego sigue con el estándar en relación con la ley, cuando dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Luego habla del estándar del ciudadano del reino con respecto a la moralidad, ¿sí? Cuando habla acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos. También con respecto a la religión, cuando habla de las limosnas, de la oración, del ayuno. Sí, ya hemos ido por todo esto. Habla con respecto al dinero y las posesiones. Sí, cuando habla de hacer tesoros en el cielo, cuando habla de Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y ahora nos habla del estándar del ciudadano del reino con respecto a las relaciones interpersonales. ¿Sí? Y el Señor nos dice todo esto de una forma tan sencilla, pero tan profunda a la vez. ¿Sí? Tan profunda, tan sublime, nos va diciendo todas estas cosas. Este sermón es imposible de comparar. ¿Sí? Todos los elementos de la vida cristiana en el reino de Dios están resumidos en este sermón, en esta obra maestra. ¿Sí? Y todas estas verdades, hermanos, expuestas en esta obra maestra, se pueden resumir en esta sola verdad registrada en el 7:12. ¿Sí? Este es el clímax del sermón, hermanos. Este es el clímax del sermón. Lo que sigue ya después de esto, vamos a ver, lo que sigue después de esto es advertir que el que escucha estas palabras de este sermón, todas estas palabras, Dios le considera un hombre sabio, que está bien fundado sobre la roca, que va por el camino correcto, el camino estrecho, que da frutos de ello, que el Señor le conoce, y que aquel que no escucha estas palabras que el Señor ha predicado es un hombre insensato, que va por el camino equivocado, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y que al final le dirá al Señor, nunca te conocí, apártate de mí. Y el Señor Jesús, hermanos,
siempre contrastó el estándar del ciudadano del reino con el estándar del hombre, siempre a lo largo de todo su ministerio. Siempre contrastó el estándar del ciudadano del reino con el estándar del hombre, que en esos días lo más obvio era el estándar de los escribas y fariseos. Sí, ellos estaban equivocados sobre todos los aspectos de la ley, de la religión, de la moralidad, del dinero, de las relaciones interpersonales, sobre todo lo que mencionó el Señor. Ellos estaban equivocados sobre todos estos aspectos. Ellos eran egoístas, orgullosos, avaros, autoexaltados, ¿sí? Y el Señor los expone y les hace ver a todos, em, y les dice que no sean como ellos, que no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen, les dice a los demás. Y todo el punto de esto y de exponerlos a ellos, exponer su falsedad, su hipocresía, todo el punto de esto es hacerles ver a todos que el estándar de Dios es muy alto. Sí, que el estándar de Dios es muy alto, es demasiado alto. Porque para ellos, para los que habitaban en ese tiempo, el estándar que los escribas y fariseos aparentaban, ¿sí? El estándar que ellos aparentaban ya era muy alto. Era muy alto para ellos. Era a lo más que podían aspirar. Y ahora el Señor les dice, fíjense que el estándar es mucho más alto que eso. Mucho más alto. Y con esto poder llevar a los oyentes a una desesperación tal de entender que estamos descalificados para el reino de los cielos. Estamos descalificados para el reino de los cielos, que estamos perdidos, que ningún esfuerzo alcanza y que solo aquel que estaba sentado en aquel monte frente al mar de Galilea puede salvar. Por eso en el versículo 13 dice, no sigan por el camino ancho, ese camino lleva a la perdición, no sigan por ahí, caminen el camino angosto. Y este camino angosto se puede reducir a haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Esa es la ley y los profetas, les dice. Esa es la ley y los profetas. Anteriormente les dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y ahora les está enseñando cómo se debe aplicar la palabra. Sí, ahora hermanos, fíjense, esto tiene su parte positiva y su parte negativa. O sea, incluye tanto el hacer lo bueno con nosotros como el no hacer lo malo con otros, ¿verdad? Por eso anteriormente dice, y eso lo vimos la semana pasada con Carlitos, que no debemos de juzgar a los demás, ¿sí? Que no debemos condenar. Pero el amor al prójimo no se limita a el no hacer lo malo a los demás, ¿sí? Al prójimo. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Que si vemos a nuestro hermano pasar necesidad y le decimos que te vaya bien, hermano, que tengas lo que necesitas, pero no le ayudamos, nuestra fe es muerta, es vana. Por eso el Señor, después de decirnos que no condenemos, nos dice, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Sí, todas las cosas, todo lo que quieras que hagan contigo, así hazlo tú con ellos. O sea, habla de una fe puesta en acción, hermanos. Habla de una fe puesta en acción. Lo que quieras que hagan contigo. No lo que hacen contigo, ¿verdad? No es un como me trates te trato o como me hables te hablo, porque esa es muy común, ¿no?
Es un como quieras que hagan contigo. Así haz con otros. Así hazlo con otros. Como les decía, otros ya habían dicho cosas que parecieran, ¿sí? Parecieran ser similares a lo que dijo el Señor, pero no lo son. Lo que el Señor está diciendo aquí es único. Es una regla única. Muchas religiones, muchas filosofías, como les decía, casi todas tenían conceptos similares, pero no de la manera que Jesús lo presenta. O sea, les explico. O sea, todas estas personas han presentado lo que se denomina la regla de oro, pero en una forma negativa. Incluso en el pensamiento hebreo, antes de Jesús, ya se manejaba la regla de oro en su forma negativa. El famoso rabino Gilel lo dijo según una anécdota ahí que se cuenta. Él dijo, no hagas con otros lo que es odioso para ti, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas a otros, ¿sí? No hagas con otros lo que no quieras que te hagan. Es un principio de no hacer. No hagas lo malo. En el libro de Tobías también, libro apócrifo, se cita, no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. Los eruditos de Alejandría, los que armaron la Septuaginta, los eruditos hebreos de Alejandría, citan algo similar en una obra llamada La Carta de Aristeas. Algo similar. Confucio también lo dijo, que estaba bastante Confucio. También dijo algo similar. Sócrates también dijo algo similar. Varias escuelas filosóficas griegas lo decían, los romanos lo decían, todos decían lo mismo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. ¿Sí? O sea, el mundo, hermanos, el ser humano sabe que no debe hacer mal a otros. ¿Lo entiende el ser humano? Y está muy bien. Pero esta forma negativa de la regla de oro por sí sola, ¿sí? Por sí sola, porque es parte de lo que dijo el Señor, pero por sí sola la regla de oro en su forma negativa es un principio muy débil, muy débil. ¿Por qué? Porque está fundado, escuche bien, en el egoísmo. ¿Y cómo el no querer hacer mal a otros puede tener su raíz en el egoísmo? La cuestión es que al ser humano se le puede ocurrir no hacer mal a otros porque no quiere recibir mal de otros, ¿sí? No quiere que le hagan mal. Esa es la motivación del hombre para no hacer mal a otros, porque no quiere que le hagan mal. Esa es nuestra naturaleza. Y el hombre se detiene de hacer el mal por miedo a las consecuencias, por miedo a las represalias, ¿sí? Muchos se abstienen de golpear, de matar a alguien por miedo a las consecuencias, a las represalias, a la venganza de la otra parte. Muchos se abstienen de robar por miedo a ser descubiertos. Se abstienen de hacerle mal a otro por cuidado de sí mismos, pero desearían hacerlo, ¿o no? Me gustaría darle unos trancazos, pero me detengo nomás porque... ¿Cuántos han dicho eso? Me detengo nomás porque esto y el otro, pero tengo ganas de darle unos... ¿No? Es la verdad, así somos. Y así, hermanos, la motivación de no hacerle mal a otros es el egoísmo. La preservación del yo. La preservación del yo. Me gustan los términos en inglés. Selfish, self-seeking, hay otros. Significan centrado en sí mismo, que busca lo suyo propio.
Como dijo Pablo a Timoteo, amadores de sí mismos. Self-loving, amadores de sí mismos, son los términos en inglés, lo explican muy bien. Amadores de sí mismos. Sí. El ser humano por naturaleza es amador de sí mismo. Es totalmente dominado por el egoísmo, hermanos. No por un amor desinteresado. Porque si las consecuencias fueran removidas, entonces el hombre haría cosas de lo más oscuro, hermanos. Saben que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, agarraron a algunos líderes militares, generales de los nazis, y los encarcelaron y les armaron un juicio. El juicio de Nuremberg, a lo mejor han escuchado por ahí, 22 generales. Y los enjuiciaron, pero total que antes del juicio les pusieron a un psiquiatra, un par de psiquiatras, que para analizarlos, para ver qué había en su cabecita, ¿no? Había uno de ellos que se llamaba Douglas Kelly. Él pues empezó a hacerles ciertos exámenes, ciertas preguntas, y encontró algo muy interesante. ¿Qué cree que encontró? Que son iguales a nosotros, que los nazis eran iguales a nosotros, que no estaban mal de su cabecita, que eran igual que cualquier persona normal. Su contraparte, el otro psiquiatra, Gustav Gilbert, los dos escribieron un libro, ¿no? Y este otro Douglas Kelly escribió, son iguales a nosotros. Y yo les digo que cualquiera de los que estamos aquí, les decía a las personas de ese tiempo, aquí podríamos hacer lo que ellos hicieron si nos pusieran en una circunstancia similar. Pues por la cuestión de la guerra y eso, pues nadie lo quiso escuchar y lo hicieron a un lado. Y él, por lo mismo que él buscaba al escribir ese libro, hacerse famoso, hacerse de renombre, buscaba lo suyo propio, se suicidó. De la misma forma que se suicidó uno de los nazis antes del juicio, Hermann Göring, con una cápsula de cianuro. Y el otro de los psiquiatras, Douglas Kelly, él sí escribió, dijo, no, eran unos locos, unos lunáticos, estaban depravados. Y a él él sí fue escuchado por los demás. Pero este otro dijeron, no, los nazis no eran igual que nosotros. Y él no lo escucharon, pero a mí me parece que estaba más cercano a la realidad de esta otra persona, aunque no lo hizo por las razones correctas, ¿no? En un ambiente, hermanos, como el de la Alemania nazi, como en la guerra, en cualquier guerra, donde se justifican las atrocidades sobre otras personas, el hombre natural es capaz de hacer aberraciones. Los nazis no eran diferentes al resto de la humanidad. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron, como muchos lo habrían hecho. Por eso la regla de oro, hermanos, en su forma negativa, no es el evangelio. Es instinto de supervivencia, porque hasta los nazis cuando estaban cautivos después de la guerra, esperando ahí el juicio, esperando la horca, se detuvieron de hacer lo malo, porque se encontraban frente a las consecuencias de sus actos. Entonces la regla de oro en su forma negativa es refrenarse de hacer lo malo por miedo a las consecuencias. Y para eso no necesitas a Dios, no necesitas el evangelio, es sentido común. Pero por la otra parte, hermanos, la regla de oro en su forma positiva, como la presenta el Señor,
Es una forma totalmente diferente, totalmente diferente. En primer lugar, no se le pudo haber ocurrido al hombre esto. A ningún hombre se le pudo haber ocurrido esta sencilla pero profunda regla. Es imposible, ¿por qué? Por su naturaleza, lo que ya explicábamos. Y en segundo lugar, es imposible para el hombre natural poder cumplir esta regla, esta ley. Es imposible al hombre natural poder cumplir esta ley. Ama a otro como a ti mismo. Haz con otros como quieres que hagan contigo, aún a tus enemigos. Fíjense, nos es imposible. Es imposible al hombre natural hacer esto. Escuche bien, solo Cristo puede hacer esto posible. Solo Él, nadie más. Solo Cristo puede cambiar la naturaleza del hombre de una naturaleza aborrecible que solo busca lo suyo propio por encima del bienestar de los demás, a una naturaleza que ama y que ve por otros sin esperar nada a cambio. Desde ahí es desde donde brota la obediencia a esta regla, a esta ley. A esta regla de oro, como se le ha denominado en su forma positiva, como lo dijo el Señor. Esto es algo que el hombre natural es incapaz de hacer, hermanos. Entonces, para que el hombre pueda ser capaz de lograrlo, esto debe venir de fuera de su naturaleza, ¿sí? De fuera de su naturaleza caída. Por eso estas palabras solamente han salido de la boca de Cristo, hermanos, y de nadie más. Y para el creyente, hermanos, creerlas y ponerlas por obra, estas palabras, esto tampoco viene de Él, ¿sí? No viene de Él, debe venir del Espíritu Santo, que viene a habitar en el creyente por la fe en Cristo. Por el fruto del Espíritu en el creyente, porque ¿cuál es el primer fruto, el primer elemento del fruto del Espíritu? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? Amor. Así es. Y no se la soplé, ¿eh? En toda la Escritura se nos es demandado a los creyentes, hermanos, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y si esto es tan importante para Dios, que toda la ley se resume en este mandamiento, entonces más nos vale estar atentos a esto, más nos vale obedecer, ¿verdad, hermanos? Y que es amar a otros. Bueno, por eso nos lo explica con tanta sencillez el Señor. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan con ellos. Y el hombre natural no tiene eso. Podría tener algunos atisbos de eso. Hay no creyentes que pueden llegar a ser incluso más sacrificiales, más serviciales que los creyentes. Y eso debería de avergonzarnos a nosotros. Pero una persona que sin Cristo puede llegar a ser de esta forma, sacrificial, que puede llegar a ser de esta forma sin Cristo, en lo profundo tiene una motivación egoísta, ¿sí? Para sentirse bien, para tener reconocimiento, admiración, respeto, para sentir cierta plenitud. Aún hay algo que se le denomina, fíjense, el complejo del mártir. Alguien que desea sacrificarse, dar su vida por los demás, pero por una causa, para hacerse de un nombre en la historia, para hacerse un reconocimiento.
pero no por amor. Sí, no por amor. Porque ese amor sacrificial del que habla el Señor Jesús es totalmente ausente en el mundo sin Cristo. Y alguien podría decir, no, yo sí conozco a alguien que no es creyente y es así, de ver por los otros antes que por sí mismo. Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice el texto, porque esta es la ley y los profetas. Este es todo el punto de toda la escritura, de todo el Antiguo Testamento, dice. Pablo lo dice en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el decálogo, los 10 mandamientos se resume en dos principios. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Por eso el no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago le llama la ley real, la ley del rey, le llama Santiago. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que dicen, es que yo no entiendo la Biblia. No entiendo lo que dice la Biblia, tantos versículos, tantos mandamientos. ¿No? Hay una persona que siempre que le hablo de la escritura me dice lo mismo. No entiendo yo la Biblia, es que son tantos mandamientos, tantos versículos. Y mi respuesta siempre es, te la voy a poner fácil. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y ama a los demás, así como te amas a ti mismo. Punto. No malas. Entonces esto del amar a nuestro prójimo, hermanos, es un mandamiento. O sea, debemos hacerlo en obediencia. Sí, es un mandamiento para nosotros. Nosotros debemos de hacerlo en obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque no está en nosotros hacerlo. No está en nosotros hacerlo, no nos van a hacer. Recuerden que esto tiene su forma negativa, o sea, cuando nosotros pensemos hacerle algo a alguien, cuando nosotros pensemos hacerle mal a alguien, pensemos, yo quisiera que me hagan esto a mí. Pero no debemos detenernos ahí, pensemos luego, ¿qué quiero yo que hagan por mí? Eso haz a tu hermano. Es algo práctico, es algo que se debe vivir en obediencia y que conlleva, escuche bien, sacrificio. Conlleva sacrificio. O sea, dejar de buscar lo mío, dejar de ser amador de mí mismo por buscar lo del otro. Por buscar lo del otro. Buscar, sí, buscar las cosas de Dios, buscar el bien del otro. Es lo que nos ha venido diciendo el Señor en su sermón. ¿Y cómo hago esto yo? Versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué vamos a recibir si pedimos? Si buscamos, carro nuevo, casa nueva, dinero en el banco. Ahí dice pidan. Ahí dice pidan. ¿Qué vamos a recibir si pedimos? ¿De qué está hablando el Señor? En primer lugar, vamos a recibir lo que pidamos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En segundo lugar, Dios nos da lo que pedimos si somos obedientes a Él. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
¿sí? Pero si pedimos para nuestros deleites, no seremos escuchados. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Si pedimos conforme a su voluntad, si obedecemos sus mandamientos, si hacemos lo que le es agradable, si pedimos para dar a los demás, Él nos escucha. Dar aun cuando esto conlleve el sacrificio del yo. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que tiene cuidado de las aves del cielo y con mucha mayor razón tendrá cuidado de nosotros. O sea, todo esto está conectado, hermanos, como les decía. ¿Y qué nos acaba de decir el Señor anteriormente en el sermón? No se afanen. No se afanen por el día de mañana, porque el Señor tiene cuidado de ustedes. ¿Y cómo puedo yo guardarme del afán? ¿Cómo puedo tener un balance apropiado entre tener discernimiento por un lado y el ser hipercrítico por el otro para no juzgar a mi hermano y no dar lo santo a los perros y no echar las perlas delante de los cerdos, como veíamos la lección pasada? ¿Cómo puedo hacer por otros lo que quiero que hagan por mí? ¿Cómo puedo yo hacer por otros lo que quiero que hagan por mí? Por eso dice, cuando vengamos en oración delante del Padre, nos dice, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Algunos llaman a esto la carta magna de la oración. Pidan y se les dará. ¿Pedir qué? ¿Una camioneta de lujo? No, hermanos, lo que ya nos ha venido diciendo en todo el sermón. Pedir cómo puedo ser pobre en espíritu, cómo puedo ser humilde. Pedir cómo puedo ser limpio de corazón. Pedir cómo puedo ser sal, cómo puedo ser luz. ¿Cómo puedo librarme de la ira, del adulterio, de la codicia, del juicio a los demás? ¿Cómo puedo yo lograr todas estas cosas que nos ha venido diciendo el Señor? No en tus esfuerzos, solamente pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Porque, dice el 9, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? El texto paralelo de Lucas 11:12 añade, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ningún padre engañaría a su hijo dándole algo que le causaría un daño cuando le pide alimento, ¿verdad? Ningún padre lo haría. Hasta los mafiosos, ¿no? Veníamos platicando el otro día ahí. Ni los mafiosos hacen eso. Si nuestros hijos nos piden a nosotros alimento, hacemos hasta lo imposible para conseguirlo y dárselos. Pues si ustedes, dice, siendo malos, siendo corruptos, siendo viles, siendo inmundos, les dan a sus hijos lo que les piden, lo que es bueno para ellos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos a sus hijos habla? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es santo, que es grande en misericordia, que se deleita en hacer bien, dará buenas cosas a los que le pidan? Pidan, dice, y se les dará. Buscad y hallaréis. Perseveren en oración pidiendo por estas cosas y todo esto les será dado. O sea, esto no es un cheque en blanco para obtener lo que queramos. Yo escuché varios sermones antes
que así lo interpretaban. Ahí está. Pidan, ¿qué quieren? ¿Quieres casa? ¿Quieres carro? ¿Quieres? Así lo trataban. No, no es así, hermanos. Este es nuestro Padre celestial deleitándose en darnos lo que es bueno para nosotros. Muy claramente nos lo dice ahí en el texto paralelo, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No es un cheque en blanco para sacarle a Dios lo que uno quiere. Él no es un Padre solapador. Tampoco es un Dios mezquino al que hay que sacarle los dones con sobornos, sino que es un Dios cuyo corazón es tan amable, tan bueno, tan generoso y que sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros y que nos dice, pidan y se les darán todas estas cosas. Por eso Cristo aquí está hablando de aquellas gracias espirituales que provienen del Espíritu Santo y que nos capacitan a nosotros para vivir a la altura de nuestra vocación a la que fuimos llamados, para vivir como ciudadanos del reino, para vivir como bienaventurados del Padre. Todo eso, por eso nos dice, pidan y se les será dado. Todo aquello que ha mencionado en el sermón está disponible, hermanos. Escuche bien, todo lo que ha mencionado el Señor en el sermón está disponible para los que le pidan y que continúen pidiendo, porque nos está hablando de algo continuo en el original. ¿Sí? Usted hermano, desea esto. O sea, póngase a pensar en todas las bendiciones, todas las promesas, todas las cosas tan hermosas que nos ha venido diciendo el Señor en su sermón. Y nos dice, pidan y se les dará todo esto. ¿Usted desea esto, hermano? Porque sus misericordias son mejores que la vida, dice la Escritura. Son mejores que la vida misma. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe quiénes y cómo son sus hijos. Y a sus hijos les dice, pidan y se les dará. Buscad y hallaréis. Romanos 8:32, para concluir. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una vez más lo vamos a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar, hermanos. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tus palabras. Gracias por tus promesas, Señor, por tu guía. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Te pedimos
que nos ayudes, Señor, que pidamos siempre por ser como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser pobres en espíritu, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Señor, ayúdanos a ser sal, ayúdanos a ser luz. Guárdanos de la ira, Señor, guárdanos del afán y la ansiedad. Guárdanos del adulterio, Señor, guárdanos de la codicia. Ayúdanos, Padre, a amarte a ti por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, corazón. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a no ser amadores de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no ver por lo nuestro solamente. Padre, líbranos, Señor Dios. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a no buscar el bien nuestro, sino buscar el bien de los demás, Señor. A no amarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a amar a los demás. Ayúdanos a hacer con otros como nosotros queremos que hagan con nosotros. Pero te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti. Ayúdanos a voltear a ver a aquel que sentado en aquel monte habló todas estas palabras, para ir a ti siempre y que tú nos socorras, que tú nos salves. Ayúdanos a correr a Cristo, siempre a los pies de Cristo, humillarnos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos ciudadanos de tu reino. Que tú seas nuestro Rey, que seas nuestro Padre y nosotros seamos tus súbditos, que seamos tus hijos, Señor. Que te obedezcamos a ti, que hagamos siempre tu voluntad, Señor. Pero necesitamos que tú nos ayudes porque en nuestra naturaleza no podemos hacerlo, ¿no, Señor? No podemos lograrlo, es imposible. Es imposible lograrlo en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Ayúdanos, bendito Dios. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este sermón del monte, Señor, que ha perdurado todo este tiempo y hasta la eternidad, Señor. Tu palabra es para siempre. Desde el principio y hasta el fin, tú eres Rey. Tú eres Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a pasar nuestro tiempo de oración, hermanos.